Los funcionarios vuelven a salir a la calle. Aquí en Asturias ha habido acciones de protesta en Oviedo, Gijón, Langreo, Mieres o Cangas de Onís. La mayoría se ha concentrado frente a sus puestos de trabajo y el negro ha sido el color elegido. Luto, dicen, por el recorte de derechos adquiridos. Que no vamos a consumir los viernes. El próximo parado, que sea un diputado. El próximo parado. Yo cobro 1.000 euros. Si me quitan la extraordinaria de Navidad me están quitando un tanto por ciento importante de lo que lleva mi salario. Y yo estoy trabajando como cualquiera. O sea, yo no soy un ministro, ni un alto cargo, ni un... ¿Entiendes? Somos trabajadores normales y corrientes. Hay que protestar, no nos queda más remedio porque somos siempre los paganinis de este país. De luto por los servicios públicos y por el nuevo recorte otra vez siempre a los mismos, a los que no hemos causado la crisis. Hola, muy buenas tardes. Insisten en que no son trabajadores privilegiados y recuerdan que estos nuevos recortes se suman a la congelación de sueldos y la ampliación de la jornada laboral. Hoy el Consejo de Ministros aprueba varias de las medidas de ajuste. El Consejo ha estado presidido de forma excepcional esta mañana por el Rey, que le ha dicho a Rajoy que nadie puede quedar excluido de la recuperación económica. A esta hora el Ejecutivo sigue reunido ya en Moncloa y estamos a la espera de la rueda de prensa posterior para conocer cuáles de esas medidas se han aprobado hoy. Y sobre el conflicto en la minería, hoy declaraciones del Gobierno regional. El consejero de Economía y Empleo, en una entrevista a TPA Noticias, ha dicho que es una barbaridad que el ministro desarrolle, como ha afirmado, el plan de la minería en solitario. Lo primero, que un plan unilateral puede ser una auténtica barbaridad, y lo segundo, que no sé sobre lo que lo va a presentar, porque yo mucho me temo de que algunas empresas, especialmente las privadas, antes de que finalice el año presenten un concurso. El Principado, que asume que tendrá que hacer nuevos ajustes en los presupuestos del próximo año para cumplir con el nuevo objetivo de déficit marcado por el Gobierno para 2013. En declaraciones a TPA Noticias, el viceconsejero de Administraciones Públicas ha calificado de injustas las medidas y no descarta que se tengan que tocar los servicios esenciales para ajustarse a las exigencias del Gobierno de Rajoy. Pero sí es cierto que es un objetivo muy difícil de cumplir, si no se afecta a gastos de los servicios esenciales que se están desarrollando y que son los que las comunidades autónomas tienen competencia sobre ellos. Bueno, y una noticia de última hora que acabamos de conocer: el Consejo de Gobierno recurrirá a los ajustes en sanidad y educación, ya que el Consejo Consultivo, tal y como les adelantamos en TPA Noticias ayer, ve indicios de inconstitucionalidad, según ha podido saber TPA Noticias. Y más cosas. El centro comercial Parque Principado ha abierto esta mañana sus puertas con normalidad después del incendio que anoche obligó a desalojar a los usuarios que en aquellos momentos se encontraban en la zona de ocio y restauración del complejo. El fuego se inició en torno a las 8:30 de la tarde en la cocina de un restaurante japonés y provocó una gran humareda. Dotaciones de bomberos de La Morgal, Avilés y San Martín del Rey Aurelio tuvieron que abrir un hueco en el falso techo del local por dentro y por fuera para atajarlo. El fuego quedó extinguido sobre las 11 de la noche. Y el Ayuntamiento de Oviedo y el Gobierno del Principado negocian desde hace semanas la entrada de la capital en el Consorcio de Transportes de Asturias. Lo ha anunciado esta mañana el alcalde de la ciudad, Agustín Iglesias Caunedo, después de mantener su primera reunión institucional con el presidente del Principado. Javier Fernández comprometió el apoyo del Principado a varios de los proyectos pendientes en Oviedo, pero sin concretar presupuestos ni fechas. Aún así, el alcalde habla de una nueva era en las relaciones entre ambas instituciones. Los ovetenses y los asturianos pueden sentirse, creo que, satisfechos del clima político que va a presidir las relaciones entre ambas administraciones. Hay un nuevo modelo de relaciones basada, repito, en la cooperación y en la lealtad, y en un clima que me atrevo a adelantar que será de diálogo permanente entre las dos instituciones en los 3 años que restan de legislatura. Y en los deportes, muy buenas, Héctor. Seguimos hablando del Oviedo y de la nueva etapa que afronta ya el Club Azul. Sí, porque ya tiene consejo con Toni Fidalgo como presidente y ahora la hoja de ruta lleva a cerrar la planificación deportiva. Es más, ayer, por ejemplo, se produjo una primera conversación entre Quique Pina y el nuevo presidente para abordar la llegada del murciano al Oviedo. Pese a que aún no ha habido avances, la próxima semana sí que podría aclararse esa llegada de Pina al club para gestionar la parcela deportiva.
En el Sporting, lo están escuchando, Manolo Sánchez poco a poco va imponiendo a los jugadores sus ideas tácticas. Mañana disputarán el primer amistoso ante el filial y hoy hemos visto al técnico muy pendiente de lo suyo. Los futbolistas ya empiezan a conocer el carácter competitivo del técnico. Bueno, pues hablaremos de fútbol con alguna que otra sorpresa, pero eso ya lo contamos luego en el tiempo de los deportes. Muy bien, nos vemos en un rato, Héctor. Hasta luego. Y en Tapia, emotivo reencuentro. 140 alumnos, antiguos alumnos del Instituto de Tapia, que estudiaron juntos en la década de los 50, se han juntado para compartir vivencias y recordar viejos tiempos. Algunos llevaban más de 30 años sin verse y también los hay que han viajado desde varios puntos del país. Y anoche se presentaron los premios Asturias Joven 2011 de poesía, narrativa y textos teatrales que concede anualmente el Gobierno del Principado y que publica la editorial Trave. El psicólogo olenense Alejandro Fernández Osorio firma el poemario Frontería. Las historias de todos del escritor y editor gijonés Héctor Gómez Navarro son las representantes de narrativa, mientras que el texto teatral Un caso de robo con agresión lo firma el matemático Guillermo Álvarez Pardo. Hoy les vamos a presentar a estos tres jóvenes autores. Vemos cómo viene el tiempo, pensando ya en el fin de semana, y empezamos. Esta será una tarde de cambios en Asturias. Durante la mañana muchos claros, pero por la tarde llegan las nubes con la llegada de un sistema frontal. Los cielos quedarán cubiertos y tendremos también algunas precipitaciones. Y aunque hoy las temperaturas son más altas que ayer, por la tarde el ambiente refrescará en la mayor parte de la región. Tras los deportes les contaremos todo esto con mucho más detalle. No nos olvidamos tampoco del fin de semana, en el que esperamos cambios tanto el sábado como el domingo. Lo veremos todo, como siempre, en el tiempo del tiempo. El consejero de Economía y Empleo califica de barbaridad que el Ministerio de Industria se plantee presentar un plan del carbón en 2013 de forma unilateral. En una entrevista concedida a estos servicios informativos, Graciano Torre advierte además de que la minería privada podría tener dificultades para llegar a finales de este año. 15 o 20.000 empleos. Para el consejero de Economía, la actitud del Gobierno en el conflicto de la minería es incomprensible. En una entrevista concedida a TPA Noticias, Graciano Torre ha advertido de que si el ministro de Industria no corrige su actitud, la minería privada se verá obligada a presentar concursos de acreedores. Todas, cuando llegue septiembre, tendrán que plantearse qué hacen, es decir, sus propios números y sus propias cuentas de resultados y balances. Es probable que les terminen llevando por obligación legal a presentar un concurso a la empresa. Concursos que se traducirían en destrucción de puestos de trabajo, unas declaraciones que contrastan con el mensaje del ministro de Industria, porque José Manuel Soria siempre ha negado que los recortes vayan a suponer despidos. De hecho, Industria acusa a los empresarios de usar ese argumento para azuzar a los trabajadores. Graciano Torre también ha contestado a la amenaza del Ministerio de presentar en 2013 un plan para el sector de forma unilateral si los sindicatos se niegan a negociarlo. Lo primero, que un plan unilateral puede ser una auténtica barbaridad, y lo segundo, que no sé sobre lo que lo va a presentar. Sobre el papel de los sindicatos, el consejero de Industria apunta los motivos por los que, en su opinión, sus protestas son esta vez más duras. Ha habido quizás muchos más excesos que en otras manifestaciones, porque en realidad lo que está en juego en este momento es la pervivencia de las explotaciones de carbón más allá del año 2012 en el que estamos, ¿no? Y seguramente también en otras movilizaciones pues había una mayor sensibilidad por parte de los gobiernos de turno, con lo cual fueron mucho más cortas en el tiempo y más limitadas en las acciones. Torre ha vuelto a pedir al ministro de Industria que abandone la cerrazón y busque puntos de diálogo. Bueno, y sobre la actitud del Gobierno también ha hablado hoy el secretario general de la Federación de Industria de Comisiones Obreras. Maximino García ha destacado el desconocimiento que sobre el sector energético parece demostrar, ha dicho el ministro de Industria. Cuando el carbón nacional no exista, bueno, pues los brokers que en este momento manejan a nivel mundial el carbón de importación, ya lo vimos en el año 2008, donde al final van a tener un precio superior al carbón nacional. Si el ministro no entiende que la energía es la base de desarrollo industrial de un país y que van a marcar los precios agentes externos a este país, pues realmente entonces es que tenemos un gobierno y un ministro de Industria que no tienen ni puta idea de lo que va a acontecer en el futuro. Eso es lo grave, ¿no? Y susto en la mina de Cerredo, en Degaña. 3 trabajadores permanecieron ayer encerrados durante varias horas a causa de un desprendimiento que bloqueó la salida.
En el momento del derrumbe, los mineros realizaban labores de mantenimiento. Los 3 fueron rescatados por los servicios de emergencia y ninguno de ellos ha resultado herido. Es el segundo incidente que se produce en la mina de Cerredo, propiedad de Vitorino Alonso, en los últimos 7 días. El pasado jueves, otro trabajador resultó herido grave al caerle un costero encima. Y según ha podido saber TPA Noticias, en apenas media hora quedarán en libertad en Madrid los detenidos el miércoles durante la manifestación de la minería. Esta mañana han sido trasladados a los juzgados de Plaza de Castilla, donde el juez les ha tomado declaración. Según nos han confirmado sus abogados, en media hora saldrán en libertad, aunque probablemente con cargos. Entre los 7 detenidos durante la manifestación, 4 eran de origen asturiano. En nuestros informativos de la tarde podremos ampliarles esta noticia, esta información. Bueno, y vamos ya con las reacciones a las medidas de ajuste a los recortes anunciados por Mariano Rajoy. Una de esas medidas que el Gobierno ha aprobado hoy ha puesto en pie de guerra a los empleados públicos. Aquí en Asturias, como en el resto de España, se han sucedido de nuevo las acciones de protesta. Muchos se han concentrado frente a sus puestos de trabajo para protestar por los nuevos recortes en sus derechos y por la merma, aseguran, de la calidad de los servicios públicos. Frente al ayuntamiento se han concentrado los empleados públicos de Cangas de Onís. Protesta por la merma de calidad que aseguran sufrirán los servicios sociales. Desaparecerán muchos de los programas que tenemos en marcha, mucho personal va a tener que ir a la calle y muchos ciudadanos se van a quedar sin servicios básicos. Muchos se han concentrado vestidos de negro, de luto, dicen, por el recorte paulatino de derechos adquiridos. La supresión de la paga extra de Navidad y el recorte de días de asuntos propios son solo, aseguran, la puntilla. Yo cobro 1.000 euros. Si me quitan la extraordinaria de Navidad me están quitando un dato por ciento importante de lo que ya es mi salario. Y yo estoy trabajando como cualquiera. Aseguran estar hartos de ser el chivo expiatorio del Gobierno e insisten en que no son unos trabajadores privilegiados. Se ampara el Gobierno en decir que como somos empleados fijos, que tenemos que realizar un esfuerzo mayor, cuando no es cierto, porque solo en Asturias hay más de 9.000 empleados temporales. Las últimas medidas, recuerdan, se suman a la congelación del sueldo de los funcionarios y a la ampliación de la jornada laboral de 35 a 37 horas y media semanales. Parece que somos los culpables de todo en este país, o sea que hay que protestar, no nos queda más remedio porque somos siempre los paganinis de este país. Un descontento que también han manifestado los trabajadores de la sanidad en centros de salud y hospitales de toda Asturias. Están llevando a la sanidad pública a un desastre total. Esto es intolerable lo que están haciendo con la administración pública. Recortes que, insisten, acabarán perjudicando a todos. Y sobre la subida del IVA, la Unión de Consumidores advierte de que es a los consumidores precisamente a quien más va a afectar, ya que las facturas de servicios básicos como telecomunicaciones, luz y agua, entre otros, se les aplicará el nuevo IVA, aunque el consumo se haya realizado con anterioridad a su entrada en vigor. La UCE cree que una solución sería que los proveedores de servicios no repercutan dicho incremento, aunque entiende que según está la economía no dispongan de ese margen. La Unión de Consumidores cree que el aumento del IVA hará que el consumo merme. La asociación calcula que el incremento supone un coste de 500 euros anuales más por familia, 1.500 para los funcionarios y 1.800 para los parados. Una pérdida de poder adquisitivo para los ciudadanos que la UCE cree empezará a notarse de inmediato. Porque según el reglamento que regula el IVA, las facturas o los gastos de servicios públicos básicos, telecomunicaciones, luz, agua, en fin, en general gas, a pesar de que sean, a pesar de que provengan del mes de julio y de junio, se va a gravar con el tipo de IVA en el momento en que se paga, que es el 21%. Es decir, casi tiene una aplicación de carácter retroactivo. Ello supone que en el caso de una reserva hotelera, si hemos pagado solo una parte, abonaremos un 2% más en la factura final. O en este caso con el 10%, que es el ámbito turístico. Es decir, todos los servicios contratados con anterioridad o reservas efectuadas, el IVA se aplica, el IVA vigente, en el momento del pago. Lo que se haya pagado, una parte, lo que restaría se pagaría con el IVA aplicable. Tampoco se salvan, afirman los comerciantes, que además de ver cómo les cuesta más los servicios básicos como seguridad, agua o luz, se les plantea asumir el incremento en su beneficio y no el del precio. Pero claro, en un momento de recesión económica, ¿quién le dice a un comerciante que se coma 3 puntos del IVA que le van a repercutir? ¿Quién se lo dice cuando está, cayendo las ventas de una forma tan notable? Desde el sector turístico se asegura que la caída anual de ingresos superará los 2.000 millones y la pérdida de casi 19.000 empleos directos.
El Principado asume que tendrá que hacer nuevos ajustes en los presupuestos del año que viene para cumplir con el nuevo objetivo de déficit marcado por el Gobierno para 2013. En declaraciones a TPA Noticias, el viceconsejero de Administraciones Públicas ha calificado las medidas de injustas y no descarta que haya que tocar los servicios esenciales para ajustarse a las exigencias de Rajoy. Todavía es pronto para definir los presupuestos del próximo año, pero el Principado tiene claro que el objetivo de déficit marcado ayer por el Gobierno y que reduce en 4 décimas el inicialmente previsto, supondrá la aplicación de nuevas medidas de ajuste. Eso evidentemente lo que provoca es una necesidad de un nuevo ajuste para el año próximo, que va más allá del que estaba inicialmente previsto y del que incluso estaba previsto en el PEP, que estaba construido con el 1,1. En una entrevista concedida a TPA Noticias, el viceconsejero de Administraciones Públicas recuerda que educación, sanidad y servicios sociales aglutinan la mayor parte del gasto de las comunidades autónomas y ve difícil reducir el déficit sin tocar esos servicios esenciales. Hay que ver cuáles son realmente al final los ingresos de la comunidad autónoma y eso se verá en la elaboración del presupuesto, pero sí es cierto que es un objetivo muy difícil de cumplir, si no se afecta a gastos de los servicios esenciales que se están desarrollando y que son los que las comunidades autónomas tienen competencia sobre ellos. Desde el Principado insisten en que la decisión del Gobierno de dejar el déficit en el 0,7% para el 2013 es injusta y no se adecua a la flexibilidad que la Unión Europea dio al Estado. Bueno, y son unos ajustes que ha sufrido en el último año el presupuesto en materia de justicia en Asturias. Según la estadística del Poder Judicial, el Principado es la comunidad que más recortó en justicia gratuita durante el año pasado. Pasó de destinar algo más de 4 millones en 2010 a 2.700.000 en 2011. Esto es un 33% menos. Asturias también fue la comunidad que más recortó en el presupuesto general de justicia. Cerca de un 17% se redujeron las aportaciones, aunque no es de las que menos euros dedica a la justicia por ciudadano. El informe del Consejo General del Poder Judicial también refleja que durante el año pasado los concursos de acreedores se redujeron en un 33,8% en Asturias. Y los precios bajaron aquí en Asturias 2 décimas en el mes de junio, mientras que la inflación interanual se mantuvo en el 1,8%, según datos del Instituto Nacional de Estadística. El IPC interanual se mantiene así en Asturias 1 décima por debajo del registrado a nivel nacional, que en junio no tuvo variación y se situó en el 1%. Los precios bajaron el pasado mes en todas las comunidades autónomas, excepto en Cantabria. Aquí en Asturias la inflación se redujo un 0,2% con respecto a mayo, al reducirse el precio del transporte, el vestido y el calzado. El índice acumulado en Asturias se sitúa en el 0,4%, mientras que en España fue del 0,7%. Y otro índice que baja y lo hace a mínimos históricos es el Euribor. Lo ha hecho en su valor diario, es decir, que todavía no es un dato definitivo que afecte a nuestros bolsillos. Hoy ha cotizado a poco más del 1%. El indicador no ha dejado de caer desde que el 5 de julio el Banco Central Europeo decidió bajar el precio del dinero al 0,75%. Si continúa la tendencia en lo que queda de mes, los que revisen su hipoteca con el dato del mes de julio se llevarán una grata sorpresa en su próxima letra. El Principado recibirá hoy los dictámenes del Consejo Consultivo sobre la constitucionalidad de los recortes en sanidad y educación. El órgano autonómico aprecia en ambos indicios de inconstitucionalidad. El próximo miércoles se llevarán al Consejo de Gobierno, que será el encargado de iniciar los trámites para recurrirlos. Y como les contamos al inicio, el Principado ya ha decidido que va a recurrir esos 2 decretos de recortes en sanidad y educación. El Principado recibirá hoy los informes del Consejo Consultivo sobre la constitucionalidad de los recortes en sanidad y educación.
Los documentos se entregarán previsiblemente esta tarde. El Gobierno dispondrá entonces de unos días para estudiarlos. Su intención es llevarlos al Consejo de Gobierno del próximo miércoles. Este será el encargado de decidir si recurren o no los decretos. Si lo hace, tiene de plazo hasta el día 23 en el caso de Sanidad y hasta el 25 en Educación. Todo apunta a que así será, ya que ha manifestado su intención de hacerlo siempre que cuente con bases. Hasta ahora el Principado tenía informes de los servicios jurídicos y de las consejerías con fundamentos para poder recurrirlos. A ellos se sumarán ahora los dictámenes que solicitó al Consejo Consultivo y que, según varias fuentes consultadas, también aprecian indicios de inconstitucionalidad. Andalucía, Cataluña, País Vasco y Navarra ya han recurrido los recortes ante el Constitucional. Y esa decisión de que el Principado recurrirá a los decretos no gusta en el Partido Popular. El diputado José Agustín Cuervas Mons acusa a Javier Fernández de faltar a su palabra, ya que en la investidura prometió colaboración con el Gobierno central. Afirmo que el Gobierno del señor Fernández y el Gobierno del Partido Socialista en Asturias van a intentar por todos los medios ser el ariete contra el Gobierno de Mariano Rajoy y el Gobierno del PP. Y como reflexión, si me permite, general, es decir, yo creo que los políticos están para hacer política. Me parece muy respetable todo, pero creo que no es bueno nunca entrar en el camino judicial. Bueno, y los recortes anunciados hace unos días por Mariano Rajoy se aprueban hoy en el Consejo de Ministros. Es una reunión que ha presidido esta mañana de forma excepcional el Rey. A las 10 ha recibido a todos los miembros del Ejecutivo de Rajoy en la Zarzuela y allí se ha celebrado la primera parte de este Consejo Ministerial, que después se ha trasladado ya a la Moncloa y que continúa todavía a esta hora. Don Juan Carlos ha pedido a Rajoy que nadie quede excluido de la recuperación económica. Sí. Bueno, pues estamos pendientes de que termine esa reunión del Consejo de Gobierno y de que empiece la posterior rueda de prensa para saber cuáles son las medidas de ese plan de ajuste que se aprueban hoy en esa reunión ministerial. Y seguimos mientras con más cosas. Hidroeléctrica del Cantábrico, la propietaria de la central térmica de Aboño, que dio origen el pasado 26 de junio a un vertido de fuel, no se puso en contacto en ningún momento con el Ayuntamiento de Gijón. Así lo ha manifestado esta mañana durante el Pleno Municipal la alcaldesa Carmen Morillón, ante la pregunta de la concejala de Izquierda Unida, Libertad González. A este mismo tema también se ha referido el Grupo Municipal Popular, que ha solicitado la redacción de un plan de contingencia por contaminación marina accidental. Según la alcaldesa, esa responsabilidad recae en el puerto del Musel, a cuyo plan está adscrito el consistorio. Pues la respuesta es ninguna. En ningún momento hubo comunicación de la empresa con este ayuntamiento. La sorpresa es que tampoco haya procedido a solicitar ese informe, que entendemos que está dentro de las obligaciones de su cargo, solicitar al Principado que le explique qué es lo que pasó. Y el Pleno Gijones también aprobó por unanimidad un texto de apoyo a los trabajadores de Suzuki, precisamente en el exterior del ayuntamiento. Un grupo de empleados de la empresa japonesa de motocicletas se concentró en demanda de carga de trabajo para la factoría. Los empleados buscan apoyos contra los planes de la compañía, que a su juicio pasan por cerrar la fábrica gijonesa. Recuerdan que el traslado de la fabricación de la nueva motocicleta Burman a la planta de Tailandia supondría el fin de Suzuki en Gijón, una ciudad a la que la empresa había asignado originalmente el modelo de motor. La amenaza del traslado ha empeorado la situación de los trabajadores, ya delicada después de afrontar 2 EREs temporales. Estamos exactamente igual, en la misma situación, no tenemos ningún tipo de información y seguimos exactamente igual. Llegó el presidente de la compañía, el consejero delegado llegó esta semana de Japón, pero ni se reunieron con nosotros, ni nos dieron ninguna información más, lo cual hace que la gente esté cada vez más nerviosa y más inquieta. Y nos vamos ahora a Oviedo. El Ayuntamiento y el Gobierno autonómico negocian desde hace semanas la entrada de la capital en el Consorcio de Transportes de Asturias. Lo ha anunciado el alcalde después de mantener la primera reunión institucional con el presidente del Principado. Un encuentro que ha servido, en palabras de Agustín Iglesias Caunedo, para dar por superado el famoso cerco a Oviedo. Ha sido hasta la fecha la más larga de las reuniones que, a petición de los regidores locales, viene manteniendo desde su investidura Javier Fernández. Casi 2 horas que le han servido al presidente del Principado y al alcalde de Oviedo para abrir una nueva etapa en la que las reuniones entre ambos serán constantes. Hay un nuevo modelo de relaciones basada, repito, en la cooperación y en la lealtad y en un clima
que me atrevo a adelantar que será de diálogo permanente. El regidor obetense asegura que en los próximos meses se irán viendo los resultados de esta nueva etapa institucional, compromisos que adelanta pronto se verán plasmados en la realidad, pero que de momento ni tienen concreción en plazos ni partidas presupuestarias. No hay nada más firme que el acuerdo del presidente del Gobierno de Asturias y el alcalde de Oviedo, y las cosas se irán plasmando en su momento. El alcalde anuncia, aunque no detalla, una buena noticia en relación al perrománico y adelanta que en materia de transporte Oviedo negocia ya el acuerdo para entrar en el consorcio. Ya se habían iniciado las conversaciones, van a continuar y a partir de hoy esas conversaciones pues tienen carácter público y carácter oficial. Cauneda asegura irse de este primer encuentro con el presidente con varios compromisos relativos a infraestructuras, educación y cultura. Entre otros, coincidencia entre ambas administraciones en agilizar tanto la construcción de las depuradoras de Villapérez y San Claudio como los accesos al nuevo hospital universitario desde la AS2. Compromiso del Principado en reforzar su apoyo a la oferta cultural de Oviedo y coordinar las políticas de promoción. Y en materia educativa, cambio en el modelo de gestión de las escuelas de 0 a 3, pasando de la fórmula mixta a un consorcio en el que trabajaría ya el Principado y donde el liderazgo recaerá en la comunidad autónoma. Un buen susto se llevaron ayer los clientes del centro comercial Parque Principado al declararse un incendio que afortunadamente solo ocasionó daños materiales. El fuego se originó sobre las 8:30 de la tarde en la cocina de un restaurante japonés y se propagó por el falso techo del local. Rápidamente los responsables de seguridad del centro desalojaron a los clientes del área de restauración y activaron el sistema de incendios. Poco después, bomberos de los parques de La Morgal, San Martín del Rey Aurelio y Avilés empezaron las tareas de extinción, una tarea complicada debido a ese doble techo del centro comercial. El fuego no ocasionó ningún daño personal y quedó extinguido sobre las 11 de la noche y esta mañana ya reabría la zona de ocio con total normalidad. Aquí de hecho estuvieron funcionando el sistema que tienen ellos contra incendios, se verá mucha agua porque claro, el sistema estuvo regando hasta que llegaron los bomberos ya y empezaron a echarlo en el sitio adecuado y romper los falsos techos para ir extinguiendo el incendio. Estábamos trabajando y empezamos a oler a quemado en el local de al lado, que es el japonés, y nada, pues eso, que empezó a salir humo y enseguida salimos y ya nos evacuaron y ya no... Se nos cayó el techo, bueno, tenemos el local destrozado. Y de Galicia nos llega la noticia de un robo curioso. Ocurrió en una iglesia del siglo XVII en la localidad de Ames. El botín no son joyas ancestrales ni dinero del cepillo, es más grande. Lo que han robado han sido las campanas del templo. 2 piezas de cobre forjadas en 1635. La ermita está en un lugar apartado, lo que facilitó el robo y los ladrones provocaron daños en la estructura de la iglesia al cometer este hurto. Más cosas. 421.000 conductores asturianos recibieron un punto extra en su carnet de conducir el pasado 1 de julio, según la Dirección General de Tráfico. Tienen, por lo tanto, 15. Han sido bonificados 2/3 de los 618.000 asturianos que conforman el censo de conductores. Este punto extra se debe a que no han cometido ninguna infracción desde que entró en vigor este nuevo sistema de puntos. Mientras, más de 10.000 conductores tienen solo la mitad de los puntos y 40.000 han cometido 2 o más infracciones. Destaca también el número de puntos que se han retirado en Asturias, más de 617.000. Y lo que les vamos a mostrar ahora es el estado actual de la Nacional 632 a su paso por la villa de Colunga. Así ha quedado la remodelación de la travesía después de la primera fase de las obras. Ahora se trabaja en la futura senda que comunicará la capital con Sales y que se prevé esté lista en 2 meses. Después se urbanizará el sector que lleva hasta la isla. La travesía de Colunga dispone ahora de nuevas aceras, iluminación y una rotonda. Me gustan mucho las aceras, me gustan las farolas, esas farolas modernas de LED me parecen preciosas. Hacía mucha falta, ¿eh? Sí, está bien las aceras por allá, está 40 centímetros por debajo de la carretera y oye, la rotonda quedó muy bien, está muy bien. Eso había que, por el verano había un follón de vehículos que por lo menos ahora, oye, hay tránsito. Y este mes de julio se cumplen 20 años desde la construcción de la variante de Les Arriondes. La Asociación Amigos de Parres ha querido resaltar esta efeméride con una exposición fotográfica inédita que recoge el trabajo desarrollado en su construcción. La muestra puede verse en la Casa de la Cultura de Les Arriondes.
2 décadas han pasado ya desde que concluyeron los trabajos de construcción de la variante de Les Arriondes, una obra entonces titánica que incluyó la construcción de un puente sobre el río Sella y otro sobre el Piloña. La Nacional 634 salvaba así su paso por la capital del concejo de Parres. Al final fue positivo, porque en un principio había un temor de que, no sé, de que los negocios bajaran, que bajaran las ventas, que hubiera menos gente en el pueblo, y fue todo lo contrario. Fue todo lo contrario porque el pueblo estuvo más tranquilo, más sitios donde aparcar, la gente se movía mejor. De los duros trabajos de construcción dan fe estas imágenes de la época. La obra se inauguró en julio de 1992, año olímpico. Al acto acudieron el delegado del Gobierno en Asturias, Manuel Ponga Santa Marta, y el regidor parragués Manuel Millán. 20 años después, la variante ayuda a transformar la vida de Les Arriondes. A través de estos 20 años fue también muy importante en todos los sentidos, ¿no? Tanto en las infraestructuras digamos, de viviendas, de carreteras, se hizo el polideportivo, se hizo la piscina, se hicieron un montón de servicios que fueron creciendo alrededor. La Asociación Amigos de Parres conmemora este 20 aniversario con una exposición fotográfica que alberga la Casa de Cultura de Les Arriondes. Y Asturias también se ha sumado hoy a los homenajes que en toda España se suceden recordando el 15 aniversario del asesinato del concejal del Partido Popular Miguel Ángel Blanco. Ha sido en Corbera, una de cuyas calles lleva el nombre del concejal asesinado. Allí se han dado cita ediles actuales y otros que lo eran cuando hace 3 lustros se le dedicó una calle a Miguel Ángel Blanco. A pocos metros de esa calle está el centro social que lleva el nombre de otra víctima de ETA, Francisco Tomás y Valiente. Una muestra que ha señalado hoy el alcalde José Luis Vega de la sensibilidad de este concejo hacia las víctimas del terrorismo. Un curso de verano de la Universidad de Oviedo ha analizado esta semana claves para la inserción laboral de los universitarios. Según los expertos, manejar otros idiomas y tener disponibilidad geográfica es lo más importante. El reto de acabar la formación académica e iniciarse en el mundo laboral es ahora, si cabe, más complicado, teniendo en cuenta que en Asturias hay cerca de 9.000 parados menores de 25 años. La competencia es mayor y la oferta menor. Y no podemos quedarnos apalancados esperando un trabajo aquí porque, oye, igual no nos llega. Aquí en España, por ejemplo, yo lo que estudio, que es psicología, es complicado encontrar trabajo bien. O sea, prefiero salir fuera y ampliar un poco las miras. A la hora de buscar trabajo hay que saber que el 70% de las empresas hacen entrevistas de trabajo para seleccionar a sus futuros empleados. Así que hay claves a tener en cuenta. No solamente la empresa les va a elegir a ellos, sino que tienen que hacer preguntas sobre cuáles son las condiciones que van a tener en ese puesto de trabajo, cuáles son el entorno en el que van a desempeñar el puesto. Dominar las nuevas tecnologías, ser una persona dinámica, pero sobre todo estar abierto a otras culturas y saber adaptarse a los cambios. El mundo, cuando uno empieza una carrera y cuando acaba, puede que haya cambiado. Y entonces, pues a veces lo que ocurre es que queremos o tenemos unas expectativas que luego en la realidad que nos toca pues igual son distintas. Y lo más importante, no rendirse, porque dicen, el mundo es muy amplio y hay oportunidades en muchos lugares. Y desde hoy uno de los símbolos más emblemáticos de la ciudad de Oviedo viajará por el mundo en forma de sello. Esta mañana Correos ha puesto en circulación 280.000 ejemplares de una hoja bloque dedicada a la entrada principal de la Catedral de Oviedo. El sello se ha presentado en la capital asturiana en un acto presidido por la consejera de Educación, Cultura y Deporte, Ana González, y el deán de la Catedral, Benito Gallego. En la sala capitular se ha hecho esta mañana el primer mata sellado protocolario. Es una hoja bloque, es decir, es un sello más grande de lo habitual, que reproduce la imagen de la fachada de la catedral, e insertado en la hoja bloque está el sello del tamaño habitual de 4×3 que reproduce la puerta principal, ¿no? Una imagen que es, diría, un poco emblema de Oviedo. Se conoce Oviedo muchas veces por esa imagen, sobre todo de la torre. Estamos contentos.
Y lo que se ha sellado hoy en Tapia ha sido un encuentro con besos y abrazos. Allí se han reencontrado 140 alumnos del Instituto Tapiego que estudiaron juntos en la década de los 50. Algunos llevaban sin verse más de 30 años y los hay que han llegado desde la otra punta del país para este reencuentro. Algunos con cara de incredulidad, otros en cambio conscientes de que están delante de viejos amigos que no veían desde hace 30 años. Todos fueron alumnos del Instituto de Tapia entre los años 50 y 60 y hoy han querido reunirse de nuevo. Estoy recordando, ya se lo dije, que cantaba 12 cascabeles no había quien lo parase. Sí, sí. ¿Sí o no? El cabrerillo, 12 cascabeles. ¿Qué tiempos? En total han sido 140 los que han recordado los viejos tiempos junto a esos compañeros de fatigas. Los hay que han venido de muy lejos, incluso de la otra punta del país. Del puerto de Santa María, de la provincia de Cádiz. ¿Y qué te has reencontrado con los compañeros? No, pues a mí, la gran mayoría ni los conozco ya. Hay muchos años que no los veo. Han recordado con añoranza sus años de estudiantes, muy distintos a los que se viven hoy en día. Estudiar era una cosa distinta. Y no todo el mundo lo hacía, muchas veces porque no tenía oportunidades y otras porque se desconocía el valor de la educación. Para muchos han pasado ya casi 6 décadas. Ahora la vida los vuelve a juntar a todos. Y anoche se presentaron los premios Asturias Joven 2011 de poesía, narrativa y textos teatrales que concede anualmente el Gobierno del Principado y que publica la editorial Trave. Hoy hemos hablado con los 3 escritores, todos menores de 30 años y premiados con un galardón que ha marcado el comienzo de alguna de las carreras más interesantes de la literatura asturiana de los últimos años. Un caso de robo con agresión es un texto teatral de género policíaco con cierta potencia conceptual. O sea, pretendía que al leerlo, aparte de sentirse uno entretenido, que luego pudiera reflexionar un poco o sentir que algo se mueve dentro de sí. Con cierto final sorpresa y con un mensaje de aliento al individuo maltratado. En contra de lo que podría parecer a simple vista, el matemático gijonés Guillermo Álvarez Pardo ve claras similitudes entre su profesión y el teatro. No son tan diferentes las matemáticas y las ficciones. Quizás lo que pueden tener en común es que las dos modelan la realidad. El también gijonés Héctor Gómez Navarro ha interconectado 10 relatos en Historia de Todos. Es un libro que busca un poco forzar los límites de lo que es real y lo que puede o no parecer ficticio, pero que son cosas que intervienen en nuestra vida. Creo que es un premio que en Asturias tiene un cierto prestigio y realmente se lo ha ganado pues por personas como Ricardo Menéndez Salmón, John Bilbao, Sofía Castañón, Rodrigo Olay, que realmente han prestigiado este premio, ¿no? El psicólogo y profesor universitario lenense Alejandro Fernández Osorio firma el poemario Frontería. El poemario empieza con un verso de San Juan de la Cruz que dice: entréme donde no supe y quedéme no sabiendo. Al final es lo que resulta el residuo del vivir, o sea, de la cotidianidad. El último poema de su Frontería, sin ser pretendidamente reivindicativo, comienza recordándonos que aún hay una posibilidad. Y el Palacio de Deportes de Gijón vibró anoche con el concierto de Estopa. Los hermanos David y José Muñoz recalaron en la ciudad para promocionar su último disco dentro de la gira Estopa 2.0. Guiños a Asturias y a Manolo Preciado en un concierto de más de 2 horas, con canciones, dice, mucho más elaboradas y un disco que ha cubierto todas sus expectativas. Una actualización. Hemos abierto la mente como Bruce Lee. No, la verdad hemos es que explorado sí. nuevos terrenos. Nunca nos han gustado las etiquetas ni tampoco las fronteras musicales, ni ningunas. Y creo que quizá en este disco nos hayamos dado cuenta que se puede abrir la mente, no tener prejuicios, y quizá una polka nos pueda gustar, lo dudo, pero ¿por qué no? Bueno, pues los siguientes son ya los deportes. Héctor, el Real Oviedo va diseñando ya poco a poco la que será su nueva etapa en Segunda B. Sí, además vamos poco a poco conociendo detalles. Por ejemplo, ya podemos adelantar cómo será la camiseta de la próxima temporada. Así, como lo están viendo, será la nueva elástica del Real Oviedo.